foi construído o carril gracias ao pequeno esforzo de moitos. Que se apele a ese orgullo vilagarcián, que se apele a ese orgullo carrilexo para sacar adiante este 10º encontro de embarcacións tradicionais aquí na nosa terra, aquí en Vilagarcía, aquí en Carril. Sinto, estamos especialmente orgullosos que este evento se faga aquí na nosa terra, aquí en Carril. Galicia non se entendería sin o seu mar. Non temos máis que ver o que foron capaces de facer estas xentes co seu esforzo, buscando o apoio incluso, como ben decía o presidente, de aportacións individuais. Buen día, señores. Muy bueno, señor. Nosotros del País Vasco, De Palamós, de Cataluña. para nosotros estar aquí en un encuentro como este representa un poquito, pues, el demostrar un poco, enseñar un poco a la gente que hay alrededor esto que era la cultura que se ha perdido de hace 100 o 150 años, que era la verdadera tradición de la forma de pescar y sacar producto del mar. Y además venir a un encuentro significa, por eso, encontrarse con el resto de la gente que está pensando y disfrutando de lo mismo que nosotros, de la navegación tradicional. Venimos de Cartagena, del turno de Santa Lucía, y la verdad que venimos varios años asistiendo al encuentro de embarcaciones tradicionales y nada, no queríamos faltar este año. Bueno, esto es una embarcación típica de vela latina cartagenera, con la que se hacen regatas allí en toda la temporada de verano. Vila do Conde, uma catraia de Vila do Conde.
Este é o galeón Illa de Cortegada, pertence á Asociación Rompetimóns de Carril. Estamos rematando a construcción, esperamos estrealo agora durante o encontro. O objetivo é crear unha escola de navegación tradicional, facer saídas con xente. O barco vai ir en sexta lista para poder levar pasaxeiros. Este novo proxecto, pois, bueno, como novo non é, un barco que estamos recuperando e lle chamamos o proxecto Relinga. Isto en principio era, ou quere seguir sendo, unha escuela de navegación tradicional e aquí para patróns, especialistas ou especializar os patróns na navegación tradicional con este barco, que sería un buque escola. Bueno, como somos tanta xente na escola, un pouquiño é da exigencia da maioría da xente en ter un barco destas tipoloxías, que non as tiña. O buque insignia da escola, o que nos vai representar por aí por esos mundos adiante. Venga, pues muchas gracias, tenéis actividad, buen fin de semana, que tengáis muchos contactos. Ya buscaré por ahí Algunos miembros de la Asociación Asorapa de Padrón nos hemos desplazado hasta el décimo encuentro de embarcaciones tradicionales para montar una estación de radio y demostrar a la gente que nos visite la versatilidad de este tipo de comunicaciones. En este momento mi compañero está entablando comunicación con casi toda Europa, desde Alemania, Inglaterra, Italia, en fin, incluso llegando a Rusia hace un momentito. Gracias, Marco. Seguramente si estuvieras aquí te gustaría, que los barcos son preciosos por aquí. Esa rede que eu vos puxen ese arte do sitio, era para iso é para pescar a sardinha. Vale, para que entendado. Pois estas embarcacións, na maioría dos casos, se dedicaban a pescar a sardinha. Para que vexades que dalle de maior a menor. Estas tamén siguen sendo dornas. Son dornas de construcción a tope. Na cual E aquí, pois, o que tiñamos antes, os chavales da miña quinta, a xogar nos parques de cultivo que daquela estaban cerrados con pedra, non? Tiñan balos de pedra, tiñan unhas condicións estupendas para botar a navegar os barquiños que facíamos. Cando me jubilei xa collín unha cousa un pouco máis en serie, eso, empecé a facer estes que hai aquí, mas que hai por aí en Estados Unidos, hai en Argentina, hai que familia polo estranxeiro, que están repartidos.
como se diga que no sei quando non hai un bo albariño e un bo marisco de carril. Nécoras, tentolas, lombrigantes, isto é un manjar que hai aquí en carril.
Bueno, pois a miña intervención nas xornadas técnicas que se veñen de celebrar foi, de alguma maneira, establecer as fortalezas e as debilidades do proceso de recoñecemento normativo das embarcacións de interese patrimonial. As fortalezas non son outras que a capacidade de interlocución por parte do tecido social que está incluído na Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial e a súa capacidade, por decirlo así, de xenerar demanda social neste eido e, de alguma maneira, tamén de concienciar as autoridades e os poderes públicos. As debilidades, basicamente, son a falta de compromiso político e financiero destes poderes públicos que con este proceso de recuperación das embarcacións de interese patrimonial. Por eso tenemos dos parques nacionales, uno en el Atlántico y otro en el Mediterráneo, porque de aquí casi plana y toda llena de árboles. Es así por el lugar donde está y también por las características del suelo. Veremos cómo irá cambiando el paisaje. Hemos pasado de esa zona que era de pinar, que ya ven que había mucho más luz, pero ahora va a empezar a cambiar. De superficie, que ahora ven tan arbolada, en ella había más de unas 1200 fincas. Entonces expropiaron a todos los vecinos que vivían en las islas sus propiedades aquí por 250.000 pesetas, creo que fue, y en terreno en tierra. Lo que pasa es que este proceso duró tanto, que cuando se la quisieron regalar al rey, ya el rey había empezado a construir el Palacio de la Magdalena en Santander. Mira, nosotros venimos de Cataluña en nombre de la Federación Catalana de Patrimonio Marítimo y Fluvial y hemos venido siguiendo los distintos encuentros que vais celebrando cada 2 años. Pertenecemos a una asociación de recuperación de patrimonio, pero no, o sea, venimos por libre
conocimos a la gente de Galicia en Brest, cuando Galicia fue la invitada, hicimos amigos y mira, desde entonces que no nos perdemos una. Estuvimos en Muros, estuvimos en Ferrol Sí. y ahora aquí en Carril. Para comer, diríjense a carta de información que está en la entrada. Ai mollaño, eso no río, eres
represento a la asociación Albaola, estamos afincados en Pasaya, en Guipúzcoa, y ya hemos venido a los encuentros pues numerosas veces, creo que 5 veces por lo menos. En la anterior edición estuvimos en Muros y ahora pues aquí estamos en Carril y muy contentos. Desde luego estamos encantados como siempre y venimos sobre todo porque para nosotros los encuentros son muy importantes porque por un lado son los encuentros de embarcaciones tradicionales más importantes que se organizan en toda la península ibérica y para nosotros es un modelo a seguir. Entonces venimos por un lado a disfrutar, pero también para solidarizarnos con este movimiento que para nosotros es sumamente importante y que nos gustaría también trasladar al País Vasco. Ya tenemos cantidad de amigos, tanto gente de astilleros, de asociaciones, museos, y el trabajo que se hace aquí es un ejemplo a seguir. De Saint-Juan-de-Luz. Je suis déjà venu en 2003 a Isla de Arousa con un barco Brocoa. Después ir a San Juan de Luz, 5 marineros de Don Iván Saint-Jean-de-Luz y 5 de Isla de Arousa. Este é o Galeón, que vai ser o buque da Velleira, é do ano 1943, atopas aquí por primeira vez nos encontros na Ría de Arousa, estuvo en Vilasoán, agora aquí en Carril, saleu daqui destas terras, navegou toda a vida por estas terras e a próxima vez que veña aquí pues, pensamos tero listo, aparellado. O barco é unha dorna de tope e a idea que nos levou a construílo foi un proxecto que había aí consensuado coa Diputación que se chamaba o Desafío a Tope. Fixéronse 2 máis, esta foi a terceira que se fixo. Aquí vos presento a goleta Raquel C. Este barco non era así, este era un barco de pesca, era o barco de pesca que había no Grove o máis grande en ese momento, estaba a punto de ser desguazado. Desarrollamos un proxecto, eso, o que vedes agora, de construcción da goleta, co fin de conservar o noso patrimonio, as embarcacións tradicionales, a escola de vela, a cursos de navegación tradicional, a seguimento de regatas e outro tipo de eventos. E que o barco siga aquí, que non fose cortado, que era o fin ao que estaba destinado, non a ser cortado cunha motoserra.
Balseiro, pescando sardiñas areiro, e van pola beira do mar, cada rianxo marchan a pescar. Leche do xeito. Falando do resumo do que foron as jornadas técnicas, eu destacaría sobre todo a complementariedade, non? En principio falouse bastante do posible aproveitamento das embarcacións tradicionais a través do turismo activo, turismo cultural, e contamos a verdade con experiencias que son, eu creo que proveitosas, tanto de Canarias como de Cataluña, así como o que son os planeamentos máis teóricos. Si de aquí somos capaces de ir creando un tecido cultural non das embarcacións sexan os protagonistas, eu creo que como mínimo as embarcacións de mediano porte poderían ter un futuro como mínimo un pouco millor, non depender tanto das achegas das administracións que no fondo pois sempre hipotecan un pouquiño. Por outra banda, e xa un pouco máis internamente, a sorte que tivemos foi de organizar unha comisión mixta na que está representada tanto a Dirección Xeral de Mariña Mercante, a Consellería de Cultura, a Consellería de Mar e a propia Federación e os carpinteiros da Ribeira, a través da Galcari, para intentar xa dunha vez ter un estatuto xurídico para poder, en principio, recoñecer o valor cultural das embarcacións, así como tamén a posibilidade de ter unha discriminación positiva á hora do despacho. O que fixemos na segunda xornada técnica foi precisamente debater sobre cal é o camiño que entre todos queremos camiñar para levar a cabo este objetivo tan importante. As formas son moi semellantes, adaptado a outros oficios anteriores, chopos, carrapetas, coas nasas. Es una réplica de una embarcación de unos planos del siglo XIX. Es la embarcación sardinera por excelencia. Entonces los pescadores lo que hicieron es, desde siempre, desarrollar un tipo de embarcación que aventajaba más la propulsión a remo. Se desarrolla una tipología que es muy ligera, que es estrecha, larga para abarcar el máximo de remeros, y esos son los barcos vascos, ¿no? Sin embargo, siempre que había viento lo aprovechaban. Tiene unos inconvenientes como el que no podemos navegar contra el viento, tal y como hacen los gallegos. Los gallegos aquí navegan muy bien, se dice ceñir, contra el viento. Nosotros eso no lo hacemos, sin embargo lo hacemos a remo, y a remo podemos ir directamente hacia el viento en vez de ir zigzagueando, con lo cual puede ser hasta más eficaz. Asociaciones que les gusta recuperar patrimonio marítimo de Galicia y del resto de España. De hecho vienen de Cataluña, País Vasco, Francia, Portugal.
cousas e aí estuvemos traballando. Ao final, penso que todos podedes ver o apoio que había no mar, a perfecta organización, calquera que necesitaba un apoio no mar, aí estaba o voluntariado organizado por eles para coas súas lanchas apoyaron o que puderamos. En terra, vístedes que as persoas que nos están atendendo se están volcando, se están desvivindo por axudarnos en xeral. Gracias a Carril e a todo o seu voluntariado. De levando a banda Rompe Timóns. Esta mesa, que son os encontros de embarcacións tradicionais Carril 2011, debía ter 4 patas e só tivo 3 patas. Museo do Mar, Rompe Timóns, Federación. Votamos en falta o apoio do Concello. Por favor, os voluntarios, vinde para aquí porque os que temos oído. Tuvemos unha gran festa da cultura marítima e penso que foi un éxito. Sabíamos que íbamos a ter dificultades económicas para sacar adiante o encontro, pero non esperábamos que foran tantas. Pero o que tampouco esperábamos foi a reacción de toda a xente que está vinculado con este mundo. A reacción foi espectacular. Nunca tuvemos tanta presencia de xente de toda a península. Os propios tripulantes, as propias embarcacións de aquí de Galicia volcáronse totalmente. Hai que agradecerlle á Vila de Carril e a Asociación de Rompe Timóns o super esforzo que tuveron que facer porque realmente cos cativos recursos únicamente a Consellería do Mar e a Dirección Xeral de Comercio apoyaron económicamente e con moi limitadamente pola situación económica, son os únicos que apoyaron, pero realmente tivemos moitas faltas institucionais. O esforzo de todo o voluntariado das asociacións da Federación sumado ao esforzo dos veciños de Carril fixo que ese encontro fora un encontro de todos. E gracias a todos sacámoslo adiante. E quizáis esa eso o que nos vai a marcar a diferencia con outros encontros e o que diferencia a Carril. O esforzo de todos por sacar adiante estes encontros. E podemos decir claramente que o encontro foi de todos.